Bendiciones, amados hermanos, este maravilloso día, jueves, en el cual todos los jueves, valga la redundancia, de estar enseñando acerca de el reinar en vida. Estamos aprendiendo lo que es el reino de Dios, estamos aprendiendo lo que es reinar en vida. Gracias por la atención que ustedes tienen, por estar atentos a cada mensaje, a cada video, a ponerle atención, a escribir las citas bíblicas, algunas notas que hacen ahí para seguir estudiando y preparándose. Como decía ayer que estaba predicando en Cariari, decía que yo no vengo a enseñar o dar una información. Lo que quiero es enseñar lo que el Espíritu Santo nos está hablando a través de la palabra para que este evangelio funcione en nuestra vida, para que el reino de Dios funcione en nuestra vida, para que se manifieste la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y solamente es conociendo la palabra de Dios, caminando en autoridad, caminando en señorío, caminando en fe, que eso es lo que nos está enseñando lo que el reino de Dios. Hoy vamos a tener algunas cosas interesantes, un poquito más profundas de las que hemos visto. Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero esa es la decisión de cada quien. A mí lo que me corresponde es enseñar la palabra de Dios. Si la recibe, amén. Y si no la recibe, amén. No ha pasado nada, seguimos adelante. Si alguno está de acuerdo con lo que estamos enseñando, amén. Y los que no están de acuerdo con lo que estamos enseñando, pues también, gloria a Dios. Pues como dije, mi función, mi trabajo, mi oficio en el reino de Dios es predicar el evangelio de gracia, el evangelio del reino de Dios. Es una semilla que estoy sembrando en cada persona que me están escuchando, y la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, verso 20 dice que el que oye la palabra y la recibe, dice que dará fruto a 30, 60 y al 100. Por tanto, yo creo firmemente que esta palabra va a dar fruto al 100. Si estamos dando la semilla, que es la palabra, según Lucas capítulo 8, verso 11, donde dice que la palabra es la semilla del reino de Dios, pues quiero decirle que estoy dando una semilla de conocimiento en la palabra, una semilla de sabiduría en lo que es el reino de Dios, y va a dar fruto, va a manifestar lo que es el reino de Dios. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para dar fruto. La palabra sembrada en nuestro espíritu, más en nuestra alma, porque en nuestro espíritu está la palabra completa de Cristo Jesús, pero en nuestra alma va a manifestar un fruto. Si enseñamos amor, si damos la semilla de amor, la semilla en la palabra amor, pues lo que va a haber es una manifestación de amor. Si es de gozo, paciencia, perseverancia, fe, gozo, bueno, de cualquier tema que estemos hablando como una semilla, pero es importante que se entienda esto, que es necesario oírla y recibirla para que dé fruto. La buena tierra es usted, el sembrador es este servidor, y por tanto la palabra del reino de Dios va a manifestarse, y los beneficios lógicamente van a ser para nosotros también. Como dije ayer, estuve predicando en Cariari. Fue un maravilloso y glorioso culto donde estuvimos enseñando acerca de uno de los elementos de la fe, que es la perseverancia. Perseverar en la palabra de Dios. Y fue algo maravilloso. Me testificaba porque oramos por una hermana en diciembre para que quedara embarazada, y ayer me testificaban, ya tiene 4 meses y medio, y ayer me testificaban que había quedado embarazada de gemelos. Imagínense, Dios es maravilloso, es bueno. Es una pareja jovencitos que están recién casados, y
ahora van a tener el fruto maravilloso de lo que Dios les ha dado. Bueno, vamos a continuar con lo que dije, la enseñanza del reino o reinando en vida, lo que es el reino de Dios, y hoy estaremos hablando un poquito de el señorío de Cristo. Pero antes, vamos a Romanos capítulo 5, verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a ir al repaso del jueves pasado. Estudiamos que reinar en vida es por solo una persona. No es por nuestra conducta, no es por nuestra obediencia, sino por la conducta, sino por el sacrificio, sino por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. El que nosotros reinemos, más el que nosotros estemos en el reino de Dios, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo Jesús, pues quiero decirle algo que solo depende de y dependió de el Espíritu Santo de Dios por medio de Jesucristo. Cristo vino a darnos vida en abundancia. ¿Recuerda lo que vimos? El ladrón vino a matar, a robar y a destruir, y vimos un poquito que el ladrón no es Satanás, pero el énfasis era de que Jesucristo vino a dar vida y vida, una vida abundante. Cuando hablamos de una vida abundante es en todas las áreas. Sabemos que enseñamos las 10 áreas básicas del cristianismo, que es el espiritual, el emocional, el mental, el físico, el familiar, el empresarial, el residencial, el económico, el social y el gubernamental. Ahí siempre toda enseñanza buscamos de llevar lo que es la abundancia en esas áreas. No solamente espirituales, personas que son espiritualmente muy ricas, y todos son espiritualmente muy ricas, pero tienen escasez en su alma, tienen escasez en su mente, tienen escasez en sus emociones, tienen escasez en sus decisiones, tienen escasez en lo físico, tienen escasez en lo económico, familiar, residencial y en todo lo demás. Por tanto, cuando hablamos de que hay abundancia, sí, una vida abundante es en esas 10 áreas básicas para tener un equilibrio. Porque algunos quieren estar abundantemente económico, pero en salud o en mental o emocional, entonces hay un desbalance. Pero lo que estamos trayendo con esta palabra es un equilibrio. Ok, abundancia de vida es general, las 10 áreas básicas. Por eso buscamos el de que nuestra enseñanza abarque un poquito en todas las áreas para ir creciendo normalmente, para ir creciendo en un equilibrio espiritual. Y cuando hablo espiritual, hablo en las 10 áreas de nuestra vida básicas. Por tanto, dije que Cristo vino a darnos vida en abundancia. Muchas personas o muchos lugares, y cada uno, pues, funciona, trabaja como cree que debe hacerlo. Pero hay lugares donde usted verá que solo el énfasis es en un área. Uno es de santidad, otro es de sanidad, otro es de prosperidad económica, otro es familiar. Y gloria a Dios. Y se especializan en cada uno eso. Pero Dios nos ha llamado como en un ministerio de tomar y abarcar esas 10 áreas y traerlas para que el creyente vaya
creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Vimos también que Satanás fue destruido. Ayer hacía una pregunta y es que ¿cuál era el enemigo de ellos? Les preguntaba a la iglesia, a los hermanos, ¿cuál cree usted que es su enemigo? Entonces algunos me dijeron algunas cosas bien interesantes. Una hermana me dijo, pastor, mi enemigo es aquellas personas que son negativas y me vienen a hablar negativamente. Otros decían otra cosa. Otros decían, como saben que Satanás fue destruido, ya no decían el diablo. Entonces, fulano es tal, fulano es tal, o esto. Bueno, me dijeron varias cosas. Pero el peor enemigo que todo creyente puede tener es los pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos. No voy a entrar ahí, pero más adelante, cuando hablemos, tal vez más adelante, cuando estemos hablando acerca del renovar de nuestro entendimiento, porque es sumamente importante, porque vamos a ver qué es lo que detiene. Más adelante, más en otros días que vienen, vamos a estar viendo cómo una mentalidad que no esté conforme a la línea del pacto del Señor llega a ser un obstáculo para manifestar lo que es esa autoridad, para manifestar ese reino, para manifestar ese reinado, para manifestar ese dominio. Por tanto, debemos de tener presente que todo pensamiento negativo que llegue a tu vida, quiero decirte, es tu enemigo. Tiene un propósito: detenerte. No detener la obra de Dios. La obra de Dios nadie la detiene, sino detenerte para que no camines en la obra de Dios. Vimos también que todo hijo de Dios tiene la capacidad para reinar en vida. Potencialmente, legalmente, en nuestro espíritu, tenemos esa capacidad. Tenemos la plenitud de Dios, tenemos la plenitud de Cristo. Por tanto, tenemos la capacidad de reinar. Estamos aprendiendo no estamos aprendiendo a ver cómo soy una persona bajo autoridad. Cuando hablo de bajo autoridad, quitemos esa mentalidad tradicional que estar bajo autoridad es estar sumiso, y es bueno, pero no vamos a entrar ahí, es estar a que me gobiernen. No, estamos hablando, y sabemos que Cristo Jesús es el que toma gobierno en nosotros, pero es viviendo su vida a través nuestro. Ok, ahorita lo vemos. Lo que le impide manifestar esa capacidad es la falta de conocimiento. Usted va a ver que nuestras enseñanzas siempre habla de la ignorancia, y Pablo habla en sus cartas mucho de esto. El saber, quiero que entiendas, que sepas, todo esto es necesario llegar a comprenderlo. ¿Por qué? Porque es el conocimiento acerca del reino, cómo funciona, quién es el Rey de Reyes, Señor de Señores, qué es el reino de Dios, qué es señorear en Cristo Jesús, qué es señorear en el reino de Dios, qué es tener dominio propio, y estaremos entrando en esas partes, pero es el conocimiento. Juan 8:32, Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad es Cristo, porque Jesucristo lo dijo bien claro en Juan 14:6. Yo soy la vida, el camino y la verdad. Por tanto, conoceréis la verdad, o es decir, conoceréis a Cristo. Hay personas que dicen: es que yo ya conozco a Cristo, ya tengo tantos años de estar en el Señor, y he leído Biblia, he estudiado. Pues quiero decirte que necesitamos conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos conocer la persona de Jesucristo. Necesitamos conocer la obra de Jesucristo. Necesitamos conocer que terminó ya su obra. Eso, la persona de Jesucristo, es la que vamos a conocer. Como siempre he dicho, no es una denominación lo que queremos conocer, no es la vida del pastor. No.
No es la vida del hermano que conozco, el hermano que llega a la iglesia. No, 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 no. Hay hermanitos que andan averiguando la vida de otras personas. No, vamos a averiguar acerca de la vida de Cristo Jesús. Nos va a traer grandes beneficios. Nos va a traer unas manifestaciones de bendición extraordinarias. En Mateo capítulo 3, versos 1 y 2, dice de esta manera: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos. Ya estos versos los leímos anteriormente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está en el antiguo pacto. El reino de los cielos se ha acercado. Después Cristo nos habla en Colosenses, a través de Pablo, en Colosenses 1:12, nos dice que nosotros ya estamos en el reino de Dios y que el reino de Dios está en nosotros. Ahora, quiero volver a enseñar acerca del arrepentimiento, porque como les he dicho, hay personas nuevas que se han estado añadiendo, y para que puedan entender, entendiendo el avance que tenemos en la serie de enseñanzas, porque muchas personas me han dicho: pastor, pero lo que usted dijo ya lo conocía. Sí, claro, pero la persona que está llegando nueva no la ha conocido. Por tanto, entonces le va a costar un poco más entender el mensaje, porque ya iremos más avanzados. Pero por eso es que tocamos algunos puntos para que ellos puedan comprender más. Y quiero decirte algo: si usted no está entendiendo algo, escríbeme por WhatsApp. Y si no, pues por el mismo YouTube. Pero también le puedes preguntar a una persona que ya ha estado escuchando estas enseñanzas, que han estado siendo preparados. Porque recuerde que mi llamado es enseñar, educar, formar creyentes. ¿Para qué? Para que puedan vivir una vida en abundancia, sin depender de nada de este sistema, sino de depender de nuestro Señor Jesucristo. He dicho que arrepentimiento es cambio de mente, muy bien, de dirección y de actitud. Según el contexto de este pasaje, está predicando a los judíos y le está predicando arrepentimiento, que significa cambiar la manera de pensar acerca del reino de Dios. Los judíos tenían un pensamiento totalmente diferente al pensamiento que Dios traía, que Cristo Jesús traía acerca del reino de Dios. Para ellos el reino de Dios era algo terrenal, físico. Mas para el Señor era espiritual. O sea, cambien el sistema mosaico, que es la ley, por el sistema de los cielos, que es la gracia en Cristo Jesús. Cambie ese sistema, les está diciendo a los judíos: con el sistema que ustedes tienen de ley, no van a poder conocer acerca de lo que es el reino de Dios. Tanto es así que Nicodemo, un experto, un príncipe, un principado, un príncipe acerca de la enseñanza de la ley, llegó una noche y le habló a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le habló bien claro, le dijo que era necesario que naciera de nuevo para que pudieran ver el reino de Dios. Eso está en Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Después en el verso 5, ese está en capítulo 3, verso 3, verso 5 dice que es necesario que llegue a nacer de el espíritu y del agua para que entréis al reino. Y este hombre, con todo el conocimiento teológico que tenía acerca de la ley, no comprendió. Y le dijo: ¿cómo podrá un hombre grande, mayor, volver a entrar al vientre de la madre? Claro, él entendía físicamente, terrenalmente, mas
Jesús le está hablando espiritualmente. Recuérdese que estamos hablando que el reino de Dios es espiritual, que el reino de Dios no es un lugar, sino es un gobierno. Y ya hemos estado hablando un poquito de esto. Pero lo tremendo es que este hombre, con todos sus estudios, con toda su preparación, no pudo entender. Por eso es que el Señor le dice en ese mismo capítulo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Está hablando de que sí, no es que entres nuevamente al vientre de la madre, sino que tienes que nacer en el espíritu. Ahora, en Romanos capítulo 12, verso 2, les está hablando: cambien de mentalidad. Y ahora le está hablando no solamente a los judíos, ahora estamos hablándole a la iglesia, gentiles, la iglesia, los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque todavía nosotros traemos, y más los que hemos estado muchos años en la tradición religiosa, traemos todavía muchas cosas que es una mezcla de ley con gracia. Y a veces como que todavía no sabemos separar lo que es terrenal con lo espiritual, y muchas veces queremos resolver circunstancias, situaciones, naturalmente, terrenalmente, con herramientas terrenales, cuando nos enseña la palabra de Dios a actuar, a usar las herramientas espirituales, a usar el señorío, el usar la autoridad de Cristo para resolver, que se resuelva esa situación. Por tanto, nosotros hay cosas que decimos: bueno, ya humanamente hasta aquí llegué. Humanamente no puedo hacer nada. Los médicos humanamente no pueden hacer nada. Y ahí donde entra lo que es el nivel sobrenatural, el nivel de la dimensión del reino de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2, eso es lo que vamos a ir entendiendo. Por eso en Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, a este sistema, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sean transformados. Cuando habla de transformación, está hablando de el alma, está hablando de una metamorfosis, no está hablando del espíritu. El espíritu no es transformado. El espíritu nace de nuevo y es una nueva criatura. Pero en el alma, que es mente, emociones y voluntad, debe ser transformado. Por eso es que Pablo en el capítulo 4, verso 19 de Gálatas, dice que él vuelve a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado. No en el espíritu. En nuestro espíritu tenemos la imagen total, completa y absoluta de Cristo Jesús, sino en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, que sea formado, que lleguemos a ser transformados, incluso transformados en nuestra alma, con ese entendimiento y esa sabiduría eterna. Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso estamos hablando un poquito los domingos, a esta nueva serie que empezamos, El corazón del Padre revelado. Si no hay un cambio de entendimiento acerca del reino de Dios, no habrá cambios o manifestaciones del reino de Dios. ¿Por qué? Porque en lo físico es hacerlo a la fuerza. En el reino de Dios es por fe. ¿Fe en qué? En la gracia, en el regalo inmerecido que Cristo nos ha dado. No podemos reinar en vida si seguimos contaminando nuestro entendimiento con ley,
Por eso es donde digo, y estuvimos viendo acerca de cómo fue contaminado su entendimiento por medio de la serpiente en una conversación. A veces me voy yo y me imagino, llegaron, se tomaron su tacita de café, bonito, todo, empezaron a hablar de cosas bonitas y a hablar de Dios, y un momento a otro vino la conversación, empezó a entrar lo que es los pensamientos, las doctrinas acerca de la ley, y aquella persona, aquel cristiano, ni cuenta se da cuando entró y en su mente empieza a claudicar en dos pensamientos: o ley o gracia. E incluso algunos se confunden y ya no saben ni en qué creer. Los hijos de Dios están habituados a las liturgias tradicionales, y cuando se les enseña cosas que cambian su entendimiento, se ofenden, se asustan y se cierran mentalmente. E incluso empiezan a decir: ese hombre es un falso profeta, es un hereje. ¿Por qué? Porque hay algo que chocó con su entendimiento. Tenía un entendimiento de algo, sí, tiene una base correcta, pero la edificación sobre esa base está incorrecta o está con algunas cosas que se deben de corregir. Y cuando algunos chocan, a mí me pasó, cuando empecé a escuchar acerca de gracia, Dios estuvo conmigo, tratando, enseñándome, buscando la manera de que pudiera yo entender por medio del Espíritu Santo lo que me está enseñando, porque como yo fui criado, nací en una denominación legalista, y aunque pasé después a restauración, pero había todavía ley, legalismo. Cuando venía algo y chocaba en mi entendimiento, y a veces no entendía ni tenía cómo refutar eso. Hay personas que quieren refutar diciendo: no, es que a mí me lo enseñaron así, de esa manera. Es que yo lo entiendo de esa manera. Y aquí el asunto es ver qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Y cuando venían esas enseñanzas y ese pensamiento, había algo profundo en mi espíritu que decía: eso es verdad, esa es verdad, esa es la verdad. Pero yo, como estaba saturado, tenía fortalezas en mi mente, mi entendimiento estaba limitado en solo lo que me habían enseñado, no daba espacio para que el Espíritu Santo me enseñara cosas que no había todavía entendido. Hasta que, por la gracia de Dios, y bendito sea mi Dios, que siempre está detrás de nosotros, no solamente para enseñarnos, sino bendecirnos, y la enseñanza es una bendición. Y quiero decirte algo: siempre he dicho que cuando un mensaje no manifiesta justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo en tu vida, no se está enseñando plenamente, completamente, como dice Colosenses 1:24, Pablo, el Evangelio completo. Debo de empezar a estudiar, prepararme. Como más de una vez he dicho, no me juzgue hasta que termine la serie de enseñanzas. Porque como voy enseñando parte por parte, y a veces me devuelvo un poquito y después vuelvo a seguir, porque es necesario que usted entienda, no que usted lo haga por obligación, que usted lo haga por miedo. No, no, no. Hay una libertad en Cristo Jesús. Y Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 1 nos dice que no volvamos, que tengamos cuidado de volver nuevamente al yugo de esclavitud. Pero bueno, hay personas que se empiezan a cerrar y se bloquean y no están de acuerdo. Yo más de una vez, enseñanzas, mentores que tengo ahora que los escuchaba, los dejaba de escuchar por un tiempo. Pero estaba siempre eso que había en mi espíritu, que hay algo más en las cosas del Señor, hay algo diferente, hay cambios. Ayer decía
vienen cambios extraordinarios. Lógicamente, el primer cambio que va a haber es en nuestra alma, en nuestro entendimiento, pero vienen cambios en la tecnología, vienen avances bien fuertes en estos cambios, en el matrimonio, avances bien fuertes, en las finanzas, en las empresas, vienen cambios y nosotros debemos de caminar con esos cambios que vienen de parte de Dios. Tenemos que quitar de nuestras vidas el miedo a los cambios. Porque siempre que hay cambios, nosotros nos llega cierto temor. Y no queremos tomar esos cambios que vienen porque tenemos temor. Y el temor es enseñado. Bueno, lo veremos otro día. Hay una alegoría con Sara y Agar, según Gálatas, léase todo Gálatas 4, pero Gálatas capítulo 4, verso 24 y 29, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Agar, pacto de la ley, Sara, el pacto de gracia. El uno proviene del monte de Sinaí, y el cual da hijos para esclavitud. ¿Qué hace la ley? Esclavizar. Este es Agar. Pero cuando entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, ¿se da cuenta? El que ha nacido en la carne persigue, constantemente está persiguiendo a lo que es lo espiritual. ¿Por qué? Porque no entiende. Quiere aplicarlo carnalmente. Cuando hablo carnalmente, no es lo que se enseña muchas veces tradicionalmente, sino que carnalmente es hacerlo a la fuerza, bajo ley. Y dice, así también ahora. O decir, que va a haber una persecución. Y sé que no nos gusta mucho hablar de eso, pero sí, va a haber una persecución, no de la gente de afuera, va a haber más persecución de la gente de adentro, de aquellos que están todavía con el velo en su entendimiento de la ley, por la ley, y no ve claro lo que está enseñando. Y entonces cuando estamos hablando de gracia, cuando estamos hablando del reino, cuando estamos hablando de señorío, cuando estamos hablando de autoridad, cuando estamos hablando de libertad, cuando estamos hablando de sanidad, cuando estamos hablando de salvación, de justificación, va a venir gente que nos van a perseguir, nos van a decir herejes, nos van a decir falsos profetas, nos van a decir anticristos. Pero ahí debemos perseverar en la enseñanza. Ahí debemos estar claros. Ahí más de uno va a decir, ese está equivocado, pero es por temor. Sí, se entiende, es por temor. Ayer dije algo que fue muy fuerte. Ayer decía, hablando un poquito de justicia de Dios, decía cómo hemos llegado o cómo ha llegado la religión a minimizar el sacrificio, la obra de nuestro Señor Jesucristo, tanto que se enseña que un tatuaje en una persona, no estoy mandando a nadie a tatuarse, pero el tatuaje de una persona lo va a llevar al infierno. Es decir, es más poderoso ese tatuaje que la obra que Jesucristo hizo. Minimizaron la obra de nuestro Señor Jesucristo, minimizaron su sacrificio, la sangre que derramó, su muerte, por un tatuaje, carne. Y eso es lo que está enseñando. Todo lo que es carne, todo lo que es temporal, todo lo que va a pasar. Y no los llevan al espíritu. Y claro, con todas esas enseñanzas carnales, no se vive en victoria, se vive lleno de miedo, se vive lleno de estrés, se vive lleno de afán, se vive lleno de angustia. Los del antiguo pacto siempre estarán persiguiendo a los del nuevo pacto. Y esto de la justicia es una serie de enseñanzas
que voy a dar acerca de la justicia de Dios. Porque hay personas que hablan de la justicia de Dios y todavía no saben ni qué es justicia. Por eso quiero enseñar la justicia de Dios. Porque el que realmente entiende la justicia de Dios tiene una seguridad plena en Cristo Jesús. Seguimos. Porque el reino de Dios no es un sistema religioso, menos un sistema mundano, o sea, caído, sino que es un sistema celestial, un gobierno divino, una autoridad suprema, un dominio santo. Entonces hemos creído que atacando y atacando y atacando las obras de la carne y atacando todo lo que es de la carne, va a haber una renovación en el entendimiento, y es todo lo contrario, es por conocimiento de quién es Cristo y qué es lo que hizo Cristo y cómo lo terminó. ¿Dónde reinaremos? Una pregunta bastante importante. ¿Dónde reinaremos? En Mateo capítulo 11, versos 25 y 30. Mateo 11, 25 y 30. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, hablando nuestro Señor Jesucristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿A quién viene a revelar nuestro Señor Jesucristo? Una pregunta que hice hace mucho tiempo en Cariari. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A salvarnos? Sí, pero eso es una consecuencia de algo. La palabra de Dios me enseña, y si usted lee el Evangelio de Juan, habla de que Jesucristo vino a revelar al Padre, al Abba, a revelar el corazón de Abba. ¿Qué es Abba? Lo vimos el domingo pasado, una palabra aramea que significa papá, padre, es lo que significa. Que algunos le han dicho también que se puede papito, no hay problema. Pero en sí, la palabra, el significado en arameo es papá, padre. Y eso es lo que vino Jesucristo, a revelar. Y ese es plan, propósito, porque si no hay un conocimiento pleno de lo que es nuestro Padre Celestial, difícilmente se podrá caminar en la seguridad de la fe. Difícilmente vamos a manifestar el reino de Dios. Por tanto, dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre glorioso y al Espíritu Santo, que usted y yo estamos recibiendo una revelación, no solamente de lo que es el reino de Dios, sino del corazón de nuestro Padre Celestial. Dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo, subraye, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, no del pastor, no de la denominación, sino de Cristo. Por eso es sumamente importante que todo mensaje revele a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el que revela al Padre. El Espíritu Santo nos revela la palabra, nos revela a Cristo. Cristo nos revela al Padre. El Padre, por medio del Espíritu Santo, nos revela a Jesucristo. Perfecta esa Trinidad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Subraye palabra descanso, que es importantísimo. Sí, que conociendo, aprendiendo de Cristo, vamos a tener descanso. Eso es fe.
seguridad para vuestras almas. No dice para el espíritu, para las almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a entrar más profundo acerca del señorío de nuestro Señor Jesucristo en el reino de Dios. El señorío. Algo que se habla muy rápido, pero es profundo. Es Cristo mismo, es Dios mismo. Es el corazón de nuestro Abba revelándose. ¿Trabajados y cargados de qué? Sí, este pasaje lo hemos tomado para enseñar muchas áreas. Y no es incorrecto. Porque dice Pedro que ninguna profecía en sí es de revelación propia, sino que podemos tomar por medio de la palabra y aplicarlo en muchas áreas de nuestra vida. Pero quiero llevarlos como estoy dándoles un estudio. Recuérdense que aunque enseño los domingos también, pero más los jueves, es un estudio, es una preparación, es un discipulado, es un seminario. ¿Para qué? Para aprender a caminar en la abundancia de vida que el Padre nos ha dado a través de Cristo Jesús. ¿Trabajados y cargados de qué? Vamos a usar otra vez algunos principios de hermenéutica que estuvimos enseñando el año pasado de cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién les está hablando Jesucristo? Muy bien, perfecto. A los judíos, a los que estaban bajo la ley. Sí, la carga más fuerte para los judíos era la ley. ¿Por qué? Porque se les estaba demandando cosas que incluso ni los mismos sacerdotes lo podían cumplir. Pero estaban demandándole al pueblo de Dios a que lo hicieran para obtener de Dios, para obtener del Padre, donde ellos estaban frustrados porque no podían alcanzarlo. Tanto así que del principio, cuando fue presentada la ley, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Presentar en simbolismo la obra de nuestro Señor Jesucristo en sacrificio, en un cordero, para que por la sangre, porque no hay remisión de pecados si no hay sangre, dice Hebreos, para que poniendo fe en algo natural tuvieran salvación, mas no vida eterna. Y no me voy a meter ahí porque ya hablé un poquito en días anteriores acerca de eso. Eran salvos pero no tenían vida eterna, por eso estaban en el seno de Abraham. Ahora, lo que ha cargado al Hijo de Dios hoy es el tratar de vivir bajo la ley, donde la misma palabra de Dios, donde el mismo Pablo dice que es imposible. Por eso Cristo no vino a quitar, a quitar la ley, sino a cumplirla. El que la cumplió fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted y yo no podíamos. Y hoy tantas enseñanzas que están deteniendo lógicamente la manifestación del reino de Dios, de que vas a tener, entonces estamos obligados a orar, estamos obligados a ayunar, estamos obligados a diezmar, a ofrendar, pactar, estamos obligados. Eso no es libertad. Ahí no hay entendimiento, ahí hay obligación. Ahí no hay entendimiento de agradecimiento de lo que vale la obra de nuestro Señor Jesucristo. No se puede pagar, pero hay un agradecimiento. Ahí no hay ese entendimiento de que como somos ya, manifestamos lo que somos. Como tenemos una naturaleza nueva, manifestamos lo que hacemos. Oramos, ayunamos,
ofrendamos, diezmamos y pactamos con todo. Dice 2 Corintios, con todo el gozo. Dice 2 Corintios capítulo 9, verso 7, que Dios ama al dador alegre. Si ya esto no es como esa esclavitud que tengo que hacerlo a la fuerza, no, amo hacer esto. Mi pasión es predicar, mi pasión es dar, mi pasión es diezmar, mi pasión es orar, mi pasión es escudriñar Biblia. Para mí no es una carga. Y dispénseme, pero si es una carga para usted, usted está bajo ley y tienes que salir de ahí. Porque esta revolución acerca de la gracia y el reino de Dios, día tras día se va a ir revelando y se va a ir manifestando. Y muchos hijos de Dios, como habla Romanos capítulo 8, van a manifestar esa libertad en Cristo Jesús. Hacemos las cosas porque tenemos una naturaleza divina. Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios es un dador, por amor. Nadie lo obligó a él. ¿O sí? Nosotros nos hubiéramos perdido, Dios sigue siendo Dios. No cambia. Es el mismo, sigue siendo Dios. No pierde, de un punto de vista, quiero que me entiendan, no pierde nada, sigue siendo Dios. Pero Él, por amor, por gracia, entregó, sembró lo único que tenía, que era el que podía salvar. Ni un ángel, ni un arcángel, ni un querubín podía hacer esa obra para salvar al mundo. Lo único que tenía, el unigénito, lo sembró. ¿Para qué? Para tener una cosecha en el cual llega Cristo Jesús a ser el primogénito, ya no el unigénito, sino el primogénito, de tener una cosecha de hijos en Cristo Jesús. Pero por amor. Por amor. Por tanto, notemos algo. La fe de Dios, el amor, lo movió en fe, en sembrar, que tuvo una cosecha. Hay personas que dicen, si usted siembra, usted es bendecido. No, yo soy bendecido. Somos bendecidos. Sembramos para manifestar la cosecha. Sembramos para manifestar la cosecha. Dios, esto es parte de Dios. Por eso en Génesis capítulo 8, verso 22 dice que mientras haya luz y oscuridad, mientras exista la tierra, va a haber el principio de lo que es siembra y cosecha en todas las áreas de nuestra vida. Y más, estoy hablando de semilla, palabra y finanzas, que más me habla la palabra de Dios. Me dice que entre más siembro, o sí, hay un principio. Pastor, pero eso no me ha funcionado. Los principios no fallan, fallan los hombres. Y este es el sistema del reino de Dios. Este es el sistema del reino de Dios. Cuando usted entiende esto, hermano, usted va a sembrar más. Y usted va a ver que al sembrar más se va a manifestar más la cosecha. Pero muchos creyentes no han entendido eso porque los han obligado por ley. Y es una ley. Y es una ley. No es una acción de amor. No es una acción de agradecimiento. No es una acción de reconocimiento. A mí me llama mucho la atención aquella viuda que dio lo que tenía. Hasta hoy, después de 2000 años y resto, hasta hoy se sigue hablando de ella. Porque Jesús habló de ella. Dio un reconocimiento en público. Y ahora, tremendo, un reconocimiento tiene mundial. Hay cosas que todavía, hermanos, que están en ese paso de ley y gracia que todavía no lo han entendido. Entonces la ley es, voy a hacer para recibir de Dios. La ley es para voy a hacerlo para ser bendecido. Pero estamos ahora en la gracia. Lo hago porque estoy bendecido. Lo hago porque sé que hay un elemento, un medio en el cual se va a manifestar. Un agricultor puede estar, tener la semilla guardada en un granero y decir,
Yo tengo la bendición y la cosecha más grande, pero si no siembra, no se manifestó lo que es. Se me está yendo el tiempo y me metí en esta otra parte, pero es que es necesario porque estamos sembrando esta semilla en usted. ¿Cuál semilla? La del reino de Dios. Ahora, el vivir bajo ley es vivir bajo muerte y condenación, lo hemos visto. Sí, todo aquello que yo no hago es una condenación. Me condenan, me condenan. Usted no ora tanto, usted no ora 1 hora, 2 horas, 3 horas. Es que usted no ayuna 15 días. Es que usted no va a la iglesia todos los días. Es que usted, le dijeron a una hermana, me di cuenta, que tuvo una pérdida en su embarazo y entonces llamó a papá y el papá, tradicional, le dice, es que Dios está tratando contigo para que vuelvas nuevamente a la iglesia. Condenación. Eso es condenación. Ese no es el carácter, ni la naturaleza, ni la voluntad de mi Padre Celestial. Eso no es el corazón de Abba Padre revelado. Esas son doctrinas humanas que con muy buenas intenciones se hicieron. Y eso siempre ha sucedido. Cuando Martín Lutero recibió la revelación de que se era salvo, esa área, que se era salvo por fe, después vinieron los anabautistas bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces algunos, esto lo dice la historia, algunos de Martín Lutero llegaban, algunos discípulos que no, Martín Lutero jamás mandó a hacer eso, llegaban y hacían que estaban bautizando a las personas y los ahogaban. Porque siempre, cuando viene una revelación, iluminación de algo, siempre va a haber ese ataque. Van a estar siempre condenando. Y la ley tiene dos cosas: condena y hay muerte. Dice, para terminar, 2 Corintios capítulo 3, verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria, hablando de los mandamientos, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amados hermanos, se me fue el tiempo, pero ya vamos entrando en cosas un poquito más fuertes. Y quiero decirles que la vida del reino de Dios no la he alcanzado plenamente. Estoy conociendo cada día más acerca de esto. Estoy recibiendo iluminación cada día más. Pero estoy entendiendo cada día más mi posición de justicia, mi posición de señorío, mi posición en el reino de Dios. Igual usted con estas enseñanzas. Amados hermanos, que la paz, el conocimiento en Cristo Jesús vaya tomando un desarrollo en tu conciencia. Cada día, cada minuto. Vas a ver que muchas cosas que se te hacían difíciles alcanzar, que muchas cosas que se te hacían difíciles que se resolvieran, empiezan a resolverse porque hay un cambio de entendimiento acerca del reino de Dios. Bendecidos.